Mi nombre es Andrea Echevarría, soy licenciada en Trabajo Social y además también magíster en Hábitat y Vivienda, hice una maestría. Trabajé durante muchos años en programas de mejoramiento de barrios, en programas de regularización dominial, trabajé en el área de tierras de un municipio del Gran Buenos Aires y en programas de capacitación para organizaciones comunitarias. Actualmente, además, soy directora de la carrera de Trabajo Social de la UBA. Las políticas habitacionales históricamente en nuestro país han estado muy relacionadas o muy sujetas a las necesidades, las prioridades definidas fundamentalmente por el mercado y por el mercado de la vivienda y de acceso al suelo, especialmente al suelo urbano. Esta característica casi estructural de las políticas habitacionales presenta periodos en los que hubo mayores intentos por parte desde el Estado de precisamente regular o ponerle algún margen a esa actividad del mercado y de la iniciativa privada, ¿sí? Un momento muy importante, para no hacer muy larga la explicación, es en los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? En ese periodo podemos identificar una fuerte reactivación de las políticas habitacionales, una definición bastante centralizada de las políticas en un primer momento. Cuando Néstor Kirchner asume la presidencia, reactiva mucho de las políticas habitacionales, fundamentalmente las de construcción de vivienda nueva, que estaban totalmente paralizadas después de la crisis del 2001, y las reactiva en un primer momento con una mirada bastante centralizada desde el nivel nacional. Eso a lo largo de su presidencia se fue enriqueciendo, se le fueron incorporando nuevos actores, dándole cada vez mayor espacio a los gobiernos locales, y ya en las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner se continuó con esas políticas, pero sumando nuevas líneas de acción, nuevos programas, potenciando cada vez más la posibilidad de los gobiernos locales o de los territorios de participar de las mismas. Así es como terminó en el 2015 con una cantidad de programas de construcción de vivienda nueva, por licitación, en el caso del programa federal, por cooperativas de trabajo, programas de mejoramiento, de ampliación, programas de créditos como el Procrear, programas de mejoramiento de barrios, programas de intervención en villas de asentamientos, programas de vivienda rural, programas de vivienda indígena y campesina. Es decir, de lo que había sido originalmente 2 o 3 programas muy fuertes y muy centralizados, hacia el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, una diversidad grande de programas, en todos ellos con mucha presencia estatal, ¿sí? Ya en el gobierno que encabeza a nivel nacional Mauricio Macri, se vuelve un modelo muy centralizado cada vez más, como una suerte de retroceso, si se quiere, pero donde además se puede observar mayor presencia nuevamente del mercado. O sea, nuevamente estas formas de trabajo que habían ido de alguna manera regulando la actividad privada o la intervención del mercado en las políticas habitacionales, aun cuando uno pudiera reconocer que todavía hacían falta más regulaciones, pero esas pocas regulaciones que se habían generado y que se habían creado se fueron desactivando, ¿sí? Hasta llegar al momento actual, donde la mayor parte de las intervenciones en materia habitacional, incluso aquellas donde hay cierta presencia estatal, están muy condicionadas por mecanismos del mercado y por intereses del sector privado en el área. Como en muchos campos de las políticas públicas, hay una diversidad de actores y básicamente podemos distinguir 3 grandes sectores en el campo de lo habitacional. Algunos autores, algunos pensadores de nuestra facultad, como fue Hilda Herzer, por ejemplo, nos enseñaban que tenemos o podemos pensar el espacio habitado como un espacio producido por 3 grandes conjuntos de actores, ¿sí? Tenemos los actores comunitarios, que son aquellos que construyen el lugar donde habitan desde la lógica de su propia necesidad.
Es decir, no buscando obtener una ganancia, aunque lo que producen lógicamente tiene un valor económico, pero lo producen en función de resolver una necesidad, en este caso la necesidad de habitar en un lugar digno. Tenemos los actores económicos, que son aquellos que sí producen ciudad, producen hábitat, pero con la idea de, o con el objetivo de hacer de eso una actividad económica, de generar una ganancia. Y tenemos los actores públicos, especialmente los públicos estatales, es decir, aquellos actores que generalmente tienen la responsabilidad de mediar entre estas distintas lógicas, la de la necesidad y la de la ganancia, que tienen la responsabilidad de velar por aquello que es común para todos, que es precisamente el ámbito de lo público, que excede las necesidades individuales y que por lo tanto también excede esta búsqueda de ganancia individual o de algún grupo o sector en particular, pero que generalmente estos actores con sus intervenciones tienden a favorecer a unos o a otros. En cada intervención concreta, sea un programa de construcción de viviendas, un programa de mejoramiento en un barrio, hacer una plaza, tramitar una escritura, en cualquiera de estas intervenciones vinculadas al hábitat, generalmente podemos identificar actores sociales que se relacionan más con alguna de estas lógicas, la de la necesidad, la de la ganancia o la de lo público. Este es un área de intervención en la que históricamente, por supuesto, por cómo surgen las políticas habitacionales en nuestro país y en otros países de América Latina, hay una presencia muy fuerte de otras disciplinas vinculadas a lo técnico constructivo, ¿no? Siempre hago el mismo comentario. Es mucho más fácil entender qué hace un arquitecto o un ingeniero en un programa de hábitat que pensar qué hace un trabajador social en programas de hábitat. La incorporación más sistemática de trabajadores sociales en políticas habitacionales en realidad data de tiempos del desarrollismo, años 50, 60, con esta concepción propia del desarrollismo y de la teoría de la modernidad, según la cual la dificultad que se expresaba en la pobreza urbana tenía que ver con dificultades culturales, ¿sí? Esta lectura que se hacía en aquel momento, que era que los pobres urbanos, en realidad el problema que tenían era que habían migrado muy rápidamente del campo a la ciudad y no habían aprendido, todo con muchas comillas, no habían aprendido las pautas de vida urbana. Frente a esa mirada se empezó a incorporar trabajadores sociales precisamente con la expectativa de que aportaran en esa dirección, ¿sí? Se esperaba que el trabajador social aportara en facilitar que las familias, los grupos, las comunidades incorporaran pautas de la vida urbana. Ese rol, por supuesto, posteriormente se fue revisando, cuestionando, problematizando también. Y a partir de allí se pensaron otras experiencias más nuevas, más críticas. Muchos trabajadores sociales se incorporaron a proyectos y programas habitacionales que, con el objetivo de potenciar las propias posibilidades y potencialidades de las comunidades o de la familia en la mejora de su propio hábitat. Muchos nos incorporamos también para potenciar la participación de los sujetos en las decisiones, algo que muchas veces no es tenido en cuenta en las intervenciones habitacionales y que después genera muchos conflictos, porque aquel espacio habitable, habitado, que no está diseñado teniendo en cuenta las necesidades, los gustos, los intereses de quienes lo van a ocupar y quienes van a vivir en él, después presenta dificultades. Muchos trabajadores sociales trabajamos en esa línea también. Y por otra parte, otro rol, otra tarea importantísima que hacemos los trabajadores sociales en estos procesos es acompañar las formas de organización popular vinculadas precisamente a todo lo habitacional, la gestión de la titularidad de las tierras, la obtención de un mejorado en un sector del barrio, el trabajar la infraestructura. Todas esas intervenciones, si bien tienen, y es innegable,
un componente físico de obra constructivo muy importante, también implican cambios en la vida cotidiana de las personas, también implican nuevas formas de entender y de habitar ese espacio en las cuales los trabajadores sociales podemos aportar y muchísimo. Teniendo en cuenta lo integral que es el hábitat, es que podemos entender por qué es necesario que haya trabajadores sociales interviniendo en programas habitacionales. El hábitat incluye el componente natural sobre el cual vivimos, pero además incluye también todo lo construido, la normativa que regula lo construido, las formas de uso de ese espacio construido, las formas en que utilizamos los espacios comunes y los privados. Bueno, todo eso hace al hábitat. Entonces, si bien históricamente era como mucho más fácil entender por qué es necesario que haya disciplinas vinculadas a lo técnico constructivo en el hábitat, nadie se pregunta por qué hay arquitectos o ingenieros trabajando en programas habitacionales. La incorporación de los trabajadores sociales fue un poco más tardía, entonces por eso también a veces es necesario explicar por qué tiene que haber trabajadores sociales en programas de hábitat. Los trabajadores sociales que nos desempeñamos en este tipo de programas, generalmente tenemos que intervenir, ya sea fomentando o fortaleciendo los procesos organizativos que se dan en torno a las mejoras en el hábitat. Trabajamos acompañando situaciones familiares que pueden verse modificadas o alteradas. Todos los que alguna vez tuvimos nuestra casa, una parte de nuestra casa en obra o en refacción, sabemos la cantidad de dificultades cotidianas que nos trae. Si esto lo multiplicamos por una intervención en muchas familias al mismo tiempo, resulta que claramente hay unos movimientos en la vida cotidiana que a veces es preciso acompañar. Cuando hay mudanzas, cuando es necesario reubicar o relocalizar a parte de la población, ya sea porque están viviendo en una zona muy contaminada o con algún riesgo, ese proceso de reasentamiento también requiere de un abordaje familiar, grupal, barrial, que acompañe, ¿sí? Muchos conflictos, a veces vinculados al uso de los espacios comunes en un barrio, también requieren del acompañamiento y de un trabajo muy profundo desde el trabajo social. Entonces, particularmente creo que por la complejidad que presenta el hábitat para todos, pero fundamentalmente por la complejidad que presenta para aquellos que habitan un hábitat en condiciones más desfavorables, es que es necesario formar equipos interdisciplinarios y que dentro de esos equipos el trabajo social pueda hacer su aporte, como siempre pedimos, desde una perspectiva de derechos.